Emisoras hay muchas y muy buenas, pero que te cuenten lo que pasa en Daimiel, solo hay una. Radio Daimiel, tú eliges. ...22 minutillos para la 1 de la tarde... ...seguimos avanzando minuto a minuto... ...pasando la mañana y contando, como no, toda la actualidad de Daimiel. Tiempo ya para las delegaciones municipales de nuestro ayuntamiento... ...siempre lo digo, permítanme que hoy también lo haga... ...los miércoles es el Centro de la Mujer... ...quien está aquí con nosotros. Ojito con el tema que nos propone nuestra invitada hoy... ...el uso no sexista del lenguaje. Inmaculada Orellana es técnica en recursos sociales del Centro de la Mujer. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, si no me equivoco, es la segunda vez que nos visitas, ¿es así? ¿O la tercera? No recuerdo ya. Varias veces. Bueno, de cualquier forma, siempre es un placer tener con nosotros a las técnicas del Centro de la Mujer. Uso no sexista del lenguaje. Ese es el tema que nos traes, Inmaculada, esta semana. Seguro que mucha gente, quizá, bueno, no sé si mucha o poca, pero estarán pensando, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es un lenguaje sexista? ¿Cómo se usa un lenguaje no sexista? En fin, bueno, la comunicación y el lenguaje, ¿qué función tienen? Si te parece, empezamos por ahí. Sí, hacer una pequeña introducción para ver la importancia de lo que es la comunicación y el lenguaje. La comunicación, podemos decir que es ese proceso por el cual transmitimos pues distintas ideas, sentimientos, pensamientos, en una forma de comunicarnos entre las distintas personas y transmitir todos esos valores. Y el lenguaje, sea verbal o escrito o comunicación no verbal, es el medio a través del cual nos comunicamos, es decir, es lo que utilizamos para poder comunicar toda esa serie de procesos. ¿El lenguaje para qué nos va a servir? Pues el lenguaje nos va a servir para reflejar, porque es el que refleja y ayuda a construir una concepción del mundo. A través del lenguaje es como tenemos la concepción del mundo, cómo se nos transmite, cómo lo vemos. Es el medio de comunicación humano por excelencia y es el instrumento que interpreta nuestra vida. A la hora de interpretar cómo es la vida, lo que se nombra, lo que no se nombra, lo que se utiliza, lo que no se utiliza, es a través del lenguaje, lo que vamos a ir transmitiéndonos entre uno y otro. Y por eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta y saberlo utilizar. No es un bien menor, es importante saberlo utilizar en cada momento y de la manera más correcta. ¿Invisibilidad de las mujeres en el lenguaje? ¿Qué tenemos que decir a esto? Sí, bueno, pues la invisibilidad es donde radica este sexismo del lenguaje, que hablamos del lenguaje no sexista. Porque, como en otras ocasiones hemos dicho, aquí tiene un papel muy importante los agentes socializadores. Y dentro de los agentes socializadores, si recordamos un poco, era la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación y el lenguaje, que es a través del cual vamos a ir aprendiendo valores, normas y la forma de percibir la realidad. El lenguaje como agente socializador, como el que hemos dicho que participa, es que el que va a identificar lo que es femenino y lo que es masculino, lo que es para hombres y lo que es para las mujeres, y lo que está permitido y no está permitido. Por lo cual es necesario cambiar nuestra forma de hablar para poder visibilizar, que esa es la palabra, a la mujer, incluirla, si no la nombramos, y si no se nos nombra, pues quedamos invisibles. Claro. Usamos falsos genéricos, como generalizamos, se supone que está incluido. Yo no sé, por ejemplo, vale este ejemplo, la costumbre que hay de llegar a un sitio y a ver, por ejemplo, más chicas que chicos. Y decir, hola, chicos. Eso es así. Sí, eso es como ahora veremos más adelante, es el falso genérico. Ahora te iré diciendo algunas reglas que nos podrán valer porque nadie somos profesionales de este lenguaje, consisten interiorizando. Es como decir, todo esto proviene de esa cultura que te estoy diciendo, de cómo vamos aprendiendo a ser hombres y mujeres. Es, por ejemplo, que el hombre tiene esa superioridad, la misma religión, por ejemplo, ¿de dónde proviene Eva? De Adán. Bueno, ¿cómo se forma el femenino?
a través del masculino. Está un poco en desuso ya todo eso, pienso yo. Sí, no pero sé. Es la cultura, Ya, la cultura de donde viene, de claro. cómo se va quedando y cómo va quedando, claro, el lenguaje que vamos transmitiendo. Te hemos comprendido perfectamente, Inmaculada. ¿Qué es el lenguaje sexista? Hasta ahí queríamos llegar, porque habrá quien diga, sí, que todo esto está muy bien, pero ¿qué es el lenguaje sexista? ¿Cómo se define? ¿Cuándo es un lenguaje sexista? ¿O cuándo es un lenguaje sexista? Para nosotros poderlo identificar. Bueno, pues el lenguaje, cuando utilizamos un lenguaje que no es sexista, es el que no oculta a ninguno de los dos géneros, ya. No subordina a un género ante otro y no excluye. Son las 3 reglas base. Ya. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que no se oculta a esa persona, que no se subordina y que no se excluye. Y una regla muy común que se utiliza y que es fácil para utilizar nosotros es la regla de la inversión. Es decir, ya. Esa misma frase, darle la vuelta y nombrarla en masculino. O sea, miento, si se hace masculino, le damos la vuelta y lo hacemos en femenino. Y si cambia el sentido, pero es que está mal, es que es sexista. Por ejemplo, bien. Te voy a poner un ejemplo. A ver, venga, un ejemplo, sí. Sí, a ver, venga. que se... A ver, ¿qué ejemplo podemos poner? Sí, que lo hay ahora mismo. La evolución del hombre lleva X años. Ya, ¿y qué habría que decir? La evolución de la humanidad. Por ejemplo. Nosotros con el hombre estamos acostumbrados a decir que la evolución del hombre, claro, ahí está incluido hombre y dentro mujer. de humanidad no. está... Ahí sí está incluido, eso sería correcto. Estoy contigo, Inmaculada. Un lenguaje sexista lo podemos concebir de 2 maneras. Es decir, ¿qué puede nombrar y qué no puede nombrar una mujer o un hombre? Es decir, por ejemplo, los tacos, que está permitido los tacos en la mujer, está mal visto. Decir tacos en una chica culturalmente está peor visto que decir un hombre. Bueno, y yo creo que también en los hombres ya está mal visto, porque a nivel educativo sí, pero ¿qué está permitido y qué no está permitido socialmente? Que parece claro. que llama más la atención si es una mujer. Eso Exacto. Es así todavía, eso es verdad, eso es así. Bueno, y ejemplos de tratamientos sexistas que nos estás poniendo, Inmaculada, y yo no sé si aquí, recomendaciones, como en todo, seguro que las hay para el uso no sexista del lenguaje. Seguro que tú tienes más de una. Sí, bueno, hay infinidad. Los medios en Internet hay muchísimas guías que pueden ayudar en las distintas instituciones. Cada vez es más, ya la Ley de Igualdad de Castilla-La Mancha ya está impuesto también el tener que utilizar un lenguaje no sexista en todos los documentos oficiales, con lo cual está al alcance de todas nosotras. Incluso desde el Centro de Mujeres el año pasado elaboramos un manual de lenguaje no sexista que han estado durante todo un año, porque era en formato calendario, los escritorios de todos nuestros compañeros y compañeras de la administración pública. Bueno, pues ejemplos sexistas, utilizar tratamiento sexista, por ejemplo, es utilizar en masculino como genérico, el ejemplo que hemos puesto antes. Utilizar el femenino como término femenino como para descalificar, por ejemplo, nenaza. Ya. Estamos descalificando con un término femenino. Utilizar refranes que son sexistas, utilizar chistes. De otros tiempos. Claro. Diferentes tratamientos en masculino y femenino, por ejemplo, es decir, que gracias a Dios se va corrigiendo, pero se dice mucho señor y señorita. Señor y señorita. Señorita es un término. Sí, porque señora parecía que hablabas de alguien casada. Exacto. Cuando no tiene por qué ser así. No tiene por qué, es así. Tiene que utilizarse el mismo término. Claro, claro. Diferentes cualidades, como dice una chica mona. Ya. No sé, decir un señor mono. Ya, sí. Chico mono. Señor mono yo no lo he escuchado nunca, ¿no? No, yo tampoco. Chica mona, ¿qué mona es esta chica? Eso incluso tener en cuenta los pares duales, es decir, muchas palabras que si se dice en masculino significa una cosa y si se dice en femenino casi siempre es con inferioridad. Por ejemplo, la palabra zorro y zorra. No es lo mismo, claro. Para decir un hombre que es Cambia... zorro, o un hombre público, o una mujer pública, por ejemplo. Depende del contexto donde se utilice también. Sí, pero realmente es lo que te quería decir. Sí, un verdulero y una verdulera. Ya. La primera impresión que te da... Es otra, efectivamente. Bueno, pues el uso no sexista del lenguaje, realidades como templos, son las que nos estás contando aquí, Inmaculada. Fíjate que yo nunca había recapacitado aquí una cosa, que tengo aquí una carpeta yo de los indicativos de Radio y Miel, y yo no sé si esto es casualidad, me estoy dando cuenta que la mayoría están hechos con 2 voces, hombre y mujer. Fíjate, por ejemplo, mira, ¿verdad? 107.8. 107.8. Y así... prácticamente todos los indicativos. O sea, que se me ha ocurrido. No, pero es que realmente debe ser así, porque de manera... de lo que hablamos. Es una forma de ir sensibilizando poco a poco y de ir oyendo y de ir incluyendo y visibilizando, como he dicho, bueno, el género femenino.
Inmaculada Orellana, no sé si nos queda algo más, lo dejamos ahí. Bueno, decir que reglas y recomendaciones hay todas las que quisiéramos, pero que, vamos, que lo principal es ir concienciándose y modificando nuestro lenguaje muy amplio, la lengua española muy amplia, hay muchísimos recursos, alternativas que nos van a facilitar ese cambio y ese uso correcto del lenguaje. Y que no es tan difícil, es cuestión de práctica. Y de proponérselo sobre todo. Exacto. Inmaculada Orellana, técnica de recursos sociales del Centro de la Mujer, te reitero nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros, concienciando poquito a poquito sobre aspectos que son fundamentales, no importantes, sino fundamentales en los tiempos que corren. Muchísimas gracias y un saludo para todo el personal del Centro de la Mujer. Muchísimas gracias. Buenos a días. vosotros. 107.8